Bienvenidas todas de nuevo a este pincho teológico de la Asociación de Teólogas Españolas. En esta tarde creo que fría en muchos lugares desde los que estamos conectándonos, ¿no? Vamos a compartir este tema tan bonito que es el deseo de Dios. Para ello, bueno, pues tenemos, lo que queremos hacer es presentar una reflexión que ya hay sobre este tema, que está en la colección Alecella, que es, como sabéis, es la colección de la Asociación de Teólogas, donde vamos publicando aquellas profundizaciones que hacemos en algunos, no todos, es imposible publicarlo todo en un mismo lugar, pero sí algunos de los temas, y que en concreto este es el resumen de una de las jornadas que tuvimos hace, si no recuerdo mal, 3 años sobre este tema tan bonito que es, como decía, el deseo de Dios, ¿no? Y lo que supone para la persona de transformación y de subversión. Para ello, pues vamos a tener a Montse Escribano, que ha sido la que ha editado y coordinado este número, y que nos va, bueno, pues que la van a acompañar otras 2 personas, que son Amparo Navarro, que es socia también de la ATE, teóloga, y Antonio Praena, también teólogo, al que hemos invitado con muchísimo gusto para que esté aquí esta tarde con nosotros. Deciros que tenemos Verbo Divino, que nos trata maravillosamente bien. Nos ha mandado un cupón, sabéis que eso es una especie de descuento que uno puede, a través de la página web, incluirlo cuando hace la compra del libro, y entonces os va a hacer un descuento. Es un cupón que tiene un tiempo solo concreto, de unos días, y que nos han enviado para todas aquellas personas que participan en este webinar, ¿vale? Os lo ponemos en el chat, lo podéis, si queréis, utilizar para comprar el libro o para comprárselo a alguien y regalárselo, o aprovechar este descuento y disfrutarlo, porque verdaderamente es un libro que merece la pena. Y os presento a Montse, que ya la he nombrado. Montse Escribano es doctora en filosofía por la Universidad de Valencia. Ella es especialista en ética, de hecho es máster en ética y democracia, y licenciada en humanidades también por la Universidad de Valencia. Ahora mismo es profesora en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia. Y entre las muchas cosas que hace, porque es una mujer muy activa, forma parte de la Asociación Europea de Mujeres en Investigación Teológica, es socia de la Asociación de Teólogas Españolas, y forma parte también del Consejo de Redacción de Iglesia Viva y del equipo de formación de Cáritas Diocesana de Valencia. Algunas de sus publicaciones, tanto en esta colección como en otros espacios, son Justicia de Género, el género en la justicia, hacia una teología kenótica desde la compasión misericordia, en Pisar Tierra Sagrada, que es un libro también de esta colección, especialmente bonito porque hace una reflexión sobre la ecoteología desde una perspectiva feminista. La ética neurocordial, generar esperanza como valor social, en ética y democracia desde la razón cordial, que es editado por Elsa González Esteban y algunos autores más. Neuroteología y sexualidades, en Contemporary Theology Approaches to Sexuality, editado por Lisa Iserwood y Dick von Herhoft, creo que lo he dicho bien. Y algunas publicaciones más muy interesantes, pero que me extiendo demasiado, y lo interesante es que la escuchéis a ella, que nos va a desgranar muchísimo mejor todo esto. Así que, Montse, cuando quieras.
Pues Silvia, muchísimas gracias y bueno, pues dar las gracias o nos damos las gracias a, bueno, pues a toda la asociación, ¿no?, teológica española, que es la que hace posible que tengamos este encuentro esta tarde. Y sí que me gustaría pues daros las gracias a cada una de las personas, de todas nosotras que habéis tenido a bien esta tarde conectaros y compartir este rato juntas con un tema, bueno, pues que ya sabéis que es muy interesante, pero que además pues es bastante desconocido. Entonces, pues queremos crear esta tarde entre todas nosotras pues bueno, pues un espacio de reflexión, de encuentro y sobre todo para animaros a la lectura de un tema que nos parece muy necesario. Lo primero, me gustaría dar las gracias también, bueno, pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Pero Antonio Praena, Antonio Praena y Amparo, que en el momento que les dije, oye, ¿queréis colaborar con esto esta tarde? Pues automáticamente dijeron que sí, que encantadísimos. Y voy a hacer un inciso porque otra de las personas que iba a hacer, bueno, que iba a estar entre nosotros también esta tarde, pero que por otras razones no pudo estar y al final pues ha podido hacer un hueco y se ha podido conectar, pues es Emilia Bea, que también es una de las grandes autoras de este maravilloso libro y que ahora, bueno, pues también haremos referencia y por lo menos pues saludaros de una manera muy cariñosa a los tres, ¿no? Os digo quién es Antonio Praena, porque quizá lo conocéis un poco menos, sí que lo podéis conocer muchísimo cuando os diga que, bueno, pues os recuerdo que Antonio Praena es uno de nuestros grandes poetas en el panorama actual. Y bueno, pues Antonio Praena, pues decir de él muchas cosas, pero solamente voy a reseñar que pues, es un fraile dominico. Él está hablando en estos momentos desde Valencia, pero él es de un pueblo de Purullena, ¿verdad? De Granada. Y bueno, es profesor en la Facultad de Teología. Es un gran teólogo, pero además eso, pues tiene una sensibilidad muy especial hacia, bueno, pues hacia todo el mundo de la palabra. Algo que comparte pues con Amparo Navarro, que es también otra mujer poeta. Y bueno, pues Amparo Navarro simplemente os diré de todas las muchísimas cosas que podría deciros, pues que Amparo es terapeuta, que también se encarga de un espacio muy interesante. Bueno, ella es terapeuta Gestalt y por supuesto pues es licenciada en ciencias religiosas, pero lo que os decía es que es responsable del aula interreligiosa de Valencia. Yo creo que es un espacio de los más interesantes que hay en este momento en Valencia, porque sabéis bueno, pues que nos interesa mucho que esto del mundo de las religiones pues tenga también esa dimensión política. Esta aula interreligiosa está dentro del servicio de jesuitas a migrantes y bueno, pues está situado en el centro Arrupe. Pero además es un espacio en el que se dan encuentros muchas mujeres en este momento en Valencia y está siendo uno de los grandes espacios sinodales que tiene la Iglesia valenciana ahora, que sabéis que no estamos caminando con mucha fuerza en ese camino sinodal. Pero además, bueno, pues también se encarga de que esas religiones tengan esa presencia pública, esa presencia democrática. Entonces, me parecía que tanto Antonio como Amparo pues eran dos personas que comparten muchos de los espacios, a veces de manera más física y otras veces de manera mucho más simbólica, y que podían hacerse eco, ¿no?, del libro que nos ocupa, que creo que casi todas vosotras lo conocéis. Y si no lo conocéis, bueno, pues os invitamos a que lo veáis. La presentación de este libro no solamente quiere ser, bueno, pues que hablemos de las páginas, de las autoras, que, bueno, pues que ya es interesante por sí misma, ¿no?, sino que sea también, bueno, pues como una excusa para hablar de otras muchas cosas, ¿no?, de otros muchos temas que nos ocupan. Porque os cuento mínimamente, y le vamos a dar la palabra a ellos dos, os cuento un poco cómo fue, bueno, pues el hacerse de este libro. Este libro pues sale de las jornadas. En las jornadas pues muchas de las autoras estuvieron presentes, otras escribieron posteriormente. Y claro, pues el tiempo en el que estábamos organizando el libro nos pilló la pandemia. Entonces, pues la pandemia sabéis que ha sido pues un tiempo de interrupción y que no solamente ha sido un tiempo de detención, porque bueno, pues no todas las personas tuvimos las posibilidades de vivirla de la misma manera.
pero además no se ha convertido solamente en algo de lo que, bueno, pues que todavía no hemos salido, sino que también es la posibilidad de un mundo nuevo que aparece. Entonces este libro pues, se ha convertido como en una especie de bisagra de esos dos espacios, ¿no? De un Dios trinitario que sigue estando en todo ese tiempo, en todos esos lugares, pero sí que es, bueno, pues la posibilidad de un mundo nuevo al que estamos asistiendo y que todavía no sabemos muy bien qué perfiles o qué dimensiones puede tener. Quizá una de las cosas a las que los pueden ayudar esta tarde, pues tanto Antonio como Amparo y desde luego pues tanto Emilia como Silvia que también han participado, ¿no? Y Silvia Vara, que bueno, pues que hay mucha gente que participó en este libro desde luego. Entonces, pues que poder alumbrar o poder dar algunas palabras sobre aquello en el cual vamos a seguir, bueno, pues estando en la presencia de ese Dios trinitario, que a medida que ahondemos en ese Dios trinitario, pues podremos ir situándonos un poco mejor también en este mundo que nos viene. Así que, bueno, pues si os parece, pues podemos comenzar por Antonio y Antonio, pues un abrazo muy caluroso y muchísimas gracias por decir que sí y por estar esta tarde con nosotras. Gracias a vosotras por esta invitación, muy especialmente a ti. Gracias, Monse, por hacerla posible y para que pues tanto Amparo como yo, que vivimos en la misma ciudad, pero que nos encontramos poco, al menos coincidamos en este espacio virtual que siempre es una antesala de lo real y una expresión de ese deseo de vernos en lo real, que siempre es bueno, insatisfecha y es bueno que sea así. Gracias, Monse y Amparo, gracias a todas vosotras, a la Asociación de Teólogas Españolas, por la posibilidad. Y bueno, pues no me voy a presentar mucho. Mm, la presentación de Monse me ha puesto un poco nervioso, esto de que ha dicho de poeta, eh, pero simplemente esto, decir que bueno, pues en mi vida y en mi vocación, la palabra es el eje vertebrador, ya que, bueno, pues como dominico, la palabra es el centro de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vida, de nuestra misión. Y bueno, pues como poeta también la palabra es pues la materia y la forma eh, eh, bueno, pues de la poesía y de un poeta, ¿no? Entonces a mí no me ha resultado ningún trabajo, ningún esfuerzo concitar estas dos vocaciones. Dicho esto, pues voy a compartir con vosotras, si os parece, lo voy a hacer lo más ágil posible, mi acercamiento al libro Trinidad, Deseo y Subversión, que hoy compartimos, presentamos. Pido disculpas por los colores de la cámara, no sé lo que ocurre en mi cámara, pero sale todo de un colorido excesivo. Aquí lo tenemos. Y aunque no he tenido demasiado tiempo como para introducirme en él con profundidad, pues comparto el que ha sido mi acercamiento pues desde estas facetas, ¿no? Desde la teología, especialmente desde la Trinidad, que es la asignatura que yo más tiempo pues, he impartido en la Facultad de Teología, y desde la poesía, ¿no? En primer lugar, eh, lo que me ha sorprendido muy gratamente ha sido un hilo conductor que hilvana todos los artículos recogidos y que es la Trinidad. La Trinidad como centro, la Trinidad como hilo conductor, la Trinidad también como forma del diálogo, no solo como contenido, sino como forma del diálogo que debe estar presente en toda la teología. Yo en clase de teología insisto una y otra vez que hasta que no se profundiza intelectualmente desde el corazón, desde la praxis, en lo que la Trinidad implica, no se ha comenzado a pensar en cristiano, ¿no? Por supuesto, vivir en cristiano va de antemano, pero pensar en cristiano para entrarnos en el mundo de la teología, para mí implica ver todo desde el prisma trinitario. Y entonces esta es la idea que más me ha atraído y que más me ha enganchado al libro, poner la Trinidad en el centro de todo. En ese sentido,
aunque ahora cite los artículos un poco en desorden, bueno, pues yo comencé por la lectura del artículo de Sarah Coxley, y precisamente aborda las cuestiones de identidad y de género desde ese prisma, desde ese enfoque trinitario. Lo que me ha sorprendido y me ha fascinado del artículo de Sarah Coxley, no sé si lo pronuncio bien, mm, es que ha trabado muy bien dos ideas fundamentales. Una, para ser verdaderamente fieles al Dios cristiano, si hablamos de teología cristiana, aunque el enfoque ecuménico tenga que venir después, pero nos vamos a centrar un poco ahí, o yo me he centrado ahí. Si hablamos de teología cristiana, la raíz, el fondo, el manantial del que todo dimana es la Trinidad, y es el lugar hacia el que todo camina, con lo cual la fidelidad entendida en un sentido serio y hondo a lo que es el Dios trinitario es, y esta es la segunda idea, el segundo hilo que Sara hilvana, esa fidelidad es la que nos permite verdaderamente afrontar con una mirada transformadora los nuevos retos que se nos presentan y que, bueno, pues ella de una manera muy concreta, muy elevada también en su nivel, pero muy tocando la tierra, trata de abordar y trata de iluminar sin ningún tipo de paliativos, ¿no? Sarah Coxley señala cómo desde este modelo trinitario tenemos que pensar hoy pues, las cuestiones de identidad de género, de orientación sexual, de feminismo y nuevos feminismos, las nuevas reivindicaciones, el lugar de las aportaciones de los movimientos LGBTQ plus que ella recoge y que, bueno, pues es una nomenclatura que está en movimiento, en transformación, porque refleja lo que está ocurriendo, que es una transformación en movimiento y las palabras nunca pueden recoger, ni siquiera las siglas, todo lo que es la vida real, ¿no? La Trinidad como enfoque para repensar nuestra postura, la postura teológica respecto a estas reivindicaciones, cambios de paradigma, etc. La, 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 la Trinidad nos señala ella, nos sitúa ante un modelo en el cual, ojalá hubiera sido otro, quizás las cosas serían más simples, pero nos sitúa en un modelo en el cual nuestro Dios es unidad en la pluralidad. Y de esa manera no se puede llegar a entender lo que decimos con la palabra Dios sin partir de la experiencia de la pluralidad de un Dios que es plural. Por lo tanto, ese modelo nos arroja un enfoque en el que no podemos pensar a Dios desde un esquema de un prejuicio fijo, sino que lo tenemos que hacer desde un movimiento vivo que recoja y que haga suyas, porque son suyas las distintas voces que desde pues, esta realidad social, política, que no hay que tenerle miedo a la palabra política, nos están llegando. Y me alegra un poco su conclusión o lo que he podido entender, seguro que volveré a profundizar en el artículo, el hecho de que ella señala que no solo es posible la apertura, sino que es absolutamente necesaria y que es consustancial a la propia teología el tener presentes estas voces, porque si no las tiene presentes está dejando fuera esa realidad plural que es la misma realidad del Dios nuestro y que lo informa y lo empapa todo. Junto a eso, también he tomado como nota la inteligencia que tiene Sara al señalar que, bueno, en primer lugar, solo voy a recoger dos. En primer lugar, quizá la Iglesia no está preparada. Creo que la Iglesia, como toda la sociedad, se hace eco de movimientos, formas, en algún sentido involucionistas, y que no siempre es fácil plantear esta temática, este diálogo, este debate, y que quizá, intuyo yo lo expreso así, bueno, pues todavía no estamos en una situación de madurez como para poder ofrecer conclusiones y encontrar modelos que unan sensibilidades muy diferentes, quizá ahora más diferentes y polarizadas que nunca.
pero el servicio de la teología es precisamente el pensar en cambio. Y por lo menos este es el servicio que debemos hacer a hablar de estos temas, no tenerle absolutamente ningún miedo. Recogerlos no porque los recojamos, sino porque en realidad están dentro de nosotros, tienen que ver con la forma de vivir a este Dios que es Trinidad. La segunda nota que yo tomo es también la sensibilidad, el tiento que ella muestra respecto a que, bueno, pues no confundamos lo que es avance o transformación con cualquiera que sea la última teoría que aparece, ¿no? Quiere decir, hay que escucharlas todas, hay que tenerlas presentes, pero teorías como la teoría woke, que no sé si alude a ella, las teorías queer, las teorías más cancelacionistas, etcétera, todavía en el ámbito filosófico, incluso en el ámbito biológico, pues están siendo debatidas. Es decir, avanzar significa ser libre, y de alguna manera ayudar a trascender y por lo tanto situarse de manera crítica, tanto ante posturas agustiniano-católicas que ella señala en su libro de la Iglesia, como ante ideas que pues a lo mejor dentro de unos años son solamente ideas y que necesitan mayor diálogo, más calma para arrojar una luz, digamos, más debatida, ¿no? Ya en la comunidad filosófica, científica, etc. Me he enrollado un poco más, voy a intentar Antonio, pedir más no, rápido, sí. disculpa. No. Es que quería eh, poner en diálogo lo que tú estás diciendo, porque me parece muy importante, o que es algo que también se subraya en algunos de los artículos, ¿no? Eh, Aparece por una parte el tema de la Trinidad como centralidad dentro de la teología, del pensamiento cristiano, y sin embargo, bueno, pues llevamos 2000 años haciendo teología y sin embargo es un concepto, son ideas, ¿no? Es una forma de entender la propia visión de Dios que sin embargo parece que está muy alejada del lenguaje cotidiano de las personas. Y es ahí donde me gustaría, bueno, pues preguntarle a Amparo, porque Amparo, antes he mencionado, ¿no?, que está en un espacio donde pues muchas mujeres se reúnen, no solamente mujeres, pero sí que, si estoy en lo cierto, Amparo, y ahora si quieres nos lo cuentas un poco más, pues es un lugar donde hay muchas sensibilidades distintas, que además, bueno, pues Amparo tiene contacto con muchas mujeres que tienen otras religiones, que tienen otras perspectivas, ¿no? Y quizá desde tu punto de vista, ¿cómo crees que estas mujeres pueden entender o pueden acercarse, o qué experiencias tienen de la realidad de la Trinidad? Así me oís bien. Sí. Pues desde otras tradiciones, la verdad es que es una realidad tan distinta, ¿no? O un planteamiento a nivel de credo tan distinto, ¿no? El hecho de esta figura para referirnos a Dios, o de esta imagen para referirnos a Dios, pero me cuestiono, ¿no?, cómo puede esta experiencia o esta imagen, ¿no?, de trinitaria de Dios ser diferente para hombres o para mujeres, ¿no?, que en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Por el momento de mi vida en el que acompaño procesos de mujeres en realidades en momentos de la vida muy distintos, no sé, me da la sensación de que en realidad sería como demasiado arriesgado decir que hay como una experiencia de los varones, una experiencia universal de los varones con respecto a la idea trinitaria de Dios, o una experiencia universal de las mujeres con respecto a la idea trinitaria de Dios, ¿no? O yo no lo diría, ¿no? Sin embargo, creo que hay una posibilidad en la que sería estupendo, ¿no? O creo que formaría parte, si esto fuese, a lo mejor es incorrecto decirlo, ¿no?, del deseo de Dios. Y es que esas experiencias absolutamente únicas fueran compartidas en una clave amistosa. Las experiencias de varones y las experiencias de mujeres, ¿no? Y si hay algo que es común, creo que es una experiencia de encuentro.
que es genuina, que es única, que es personal, que es irrepetible, ¿no? Y esa experiencia de encuentro creo que es la respuesta a este deseo íntimo o a este deseo, a este anhelo esencial que tanto se está repitiendo de diferentes formas y con diferentes imágenes y desde diferentes matices en toda esta obra colectiva, ¿no? Que es este deseo íntimo que creo que tiene que ver con esta intuición primitiva de sabernos en conexión con una vida, ¿no? Con una raíz esencial, ¿no? De la que no nos hemos dado, pero que nos capacita para la vida, ¿no? Y que nos plantea una serie de cuestiones esenciales como quién eres tú, quién soy yo, quiénes somos cuando vivimos en unidad, qué nos ocurre cuando estamos cerca, hacia dónde caminamos, qué frutos generamos, cómo se transforma nuestra realidad concreta, ¿no? Cómo se transforma el mundo, qué impacto tiene este amor que ocurre entre la unidad, ¿no? Estas cuestiones sí son compartidas con otras tradiciones religiosas. No desde esa imagen trinitaria de la divinidad, de Dios, pero sí estas cuestiones, ¿no? ¿Qué particularidad veo, ¿no? Con respecto a la experiencia que persiguen las mujeres a través de los deseos, ¿no? de su anhelo esencial, su deseo en intimidad, ¿no? Pues que en realidad creo, y bueno, puedo equivocarme, pero ahí luego podemos tener un rato para dialogar, ¿no? Que la experiencia en el largo recorrido de la historia de las mujeres, esta experiencia de la que a mí me surgían todas estas preguntas, ha sido menos visible. No ha sido menos real, ha sido totalmente real, pero ha sido menos visible. Ha sido menos reconocida, ha sido menos valorada, ha sido más silenciada, ha sido más usurpada también, ¿no? Esta mañana en un cursito sobre feminismos hablábamos de Christine de Pizan y acerca de su obra de La ciudad de las damas, que a muchas de nosotras nos sonará, y es una obra que fue adjudicada a otra persona muy importante, ¿no? A Boccaccio, y que después por estudios de literatura desde el feminismo se pudo comprobar, ¿no? Es decir, cómo estas experiencias vitales, esenciales de mujeres también son usurpadas, ¿no? Entonces ha sido como un camino necesario de mujeres de reconocimiento, ¿no? De los propios deseos, cuál es mi deseo, ¿no? Y en ese deseo sí que creo que hay uno que es genuino, que es saber cuál es mi deseo. ¿Cuál es mi deseo? Darle voz, ¿no? Y expresarlo, ¿no? Y que tenga ese impacto pues también en el mundo. Estaría la parte más política de este asunto, ¿no? Recuperar la voz de mi propio deseo, ¿no? Y por ahí andaría No sé si igual no te he respondido mucho a lo que me estabas diciendo, Monse. No, yo creo que Amparo nos está respondiendo estupendamente porque esto, bueno, es una conversación, o sea que cualquier respuesta es muy, vamos, es muy válida. También quería invitar a que si hay alguna persona que quiere intervenir o quiere hacer alguna apreciación o incluso quiere preguntarle a alguna de las autoras, pues como las tenemos aquí, podemos, bueno, pues permitirnos no sé, ese gran lujo, ¿no? Y sí que también había una cosa que a mí me llamaba mucho en el libro, ¿no? Y que se va repitiendo a lo largo de todos los capítulos, y es cómo el deseo conecta con un deseo mayor, que es lo que habéis dicho los dos, con un deseo primero, con algo que va por delante y que nos va constituyendo, pero también ese deseo forma parte de, bueno, pues de algo que va como habitando todo lo que somos y dando forma a quienes somos. Yo creo que eso también es algo que no hemos pensado demasiado, porque sí que pensamos en nuestros deseos cotidianos, pero hay muchas veces que nuestro propio deseo de Dios, pues no lo tenemos tan ligado con el mundo de la oración, ¿no? O con toda esa dimensión, o incluso con lo que dice también Sarah Cokley. Ella dice, pues una teología contemplativa no es la única. Yo creo que Antonio de esto también sabe mucho, ¿no? Y Amparo. ¿Cómo hacer una teología contemplativa que nos permita construir nuestra propia intimidad desde ese Dios que va primero y que a la vez
significa bueno, pues como otro de las dimensiones que aparece en el libro, ¿no? Cómo esto se convierte en una fuente también de subversión, de cambio, de posibilidad, de abrir otros espacios que quizá no estaban previstos. Y eso, pues claro, a mí me resulta muy interesante, ¿no? Porque desde, bueno, pues Elisa Estevez, que escribe uno de los capítulos, ¿no? Y ella también habla de, bueno, pues cómo eso ya es una primera fuente en ese contacto mismo con Jesús de Nazaret, ¿no? Con ese Jesús que, bueno, pues que va por los caminos y también invita a esas transformaciones, a esos cambios. Y lo que me gustaría reseñar es que es algo que sucede en nuestro interior, pero que siempre excede nuestra propia vida, ¿no? O que va más allá. También Emilia Bea lo refería bueno, pues en su artículo, ¿no? A la obra de Etty Hillesum, cómo es una mujer profundamente anhelante, ¿no? Una mujer profundamente deseante, primero de una vida que ella pues entiende al margen de Dios, pero después en ese Dios mismo, ¿no? En medio de una realidad sin sentido, en medio de la noche más profunda que ha tenido la historia. Entonces, bueno, por preguntaros, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros cómo educar en ese deseo también para las personas que tenemos a nuestro alrededor? Porque creo que esta es una de las tareas más difíciles que tenemos, ¿no? ¿Cómo conectar esos deseos o cómo ponerle palabras también para que las personas, bueno, pues puedan aprender a descubrir ese sabor? Entonces, no sé si esto tiene algún eco en vosotros o... A ver, yo, como acabas de nombrar a Etty Hillesum, hola, buenas tardes a todas Emilia, y muchas disculpad tardes. que Muy no buenas haya tardes, Emilia. que no haya podido participar más directamente, pero es que no sabía si por fin podría estar y bueno, pero estoy aquí con todos y con todas. Estoy muy contenta de veros y disculpar que no haya podido tener una Qué participación alegría. mayor en otros momentos, pero bueno, las circunstancias han sido así. El caso es que ahora que nombrabas a Etty Hillesum, que desde luego es un caso paradigmático, ¿no? de una mujer, como has dicho, anhelante y que ese deseo que no era de Dios le lleva finalmente a Dios. Entonces yo creo que una de las formas de transmitir esto es a través precisamente de los testimonios de estas figuras, ¿no? Yo la experiencia, sobre todo más bien en clase, ¿no? Con estudiantes o con las personas con las que veo que a veces más que ideas o palabras son esos ejemplos, ¿no? Esas personas como pueda ser Etty Hillesum o pueda ser Edith Stein o Simone Weil, que es la que yo he estudiado más directamente porque hice la tesis doctoral sobre ella. Entonces creo que tenemos ahí una función importante, bueno, aunque solo sea de transmitir esas experiencias, esos testimonios y a través de ellos, pues creo que en la actualidad se puede, no sé, pues pensar, renovar el pensamiento y también ver pues esa relación entre lo místico, entre lo más espiritual y la vida real, ¿no? Incluso la política. Ahora estaba recordando una frase de Fyodorov que siempre citamos cuando hemos hecho algún seminario que también ha participado Monse de personalismo y tal, de Fyodorov, que decía: nuestro programa social es la Trinidad, que creo que viene muy bien para lo que estamos hoy comentando, ¿no? Que realmente incluso a nivel político más directo, pues esas ideas se han plasmado en la Unión Europea a través de la unidad en la diversidad. O sea, son ideas que luego, bueno, pues pueden tener un reflejo por ahí, no sé. Me parece importante, pues al menos yo creo que no soy capaz de otra cosa, sino un poco pues de intentar transmitir estas figuras y que sean conocidas y no queden en el olvido. Eso es importante, esas experiencias, ¿no? Muchísimas gracias, Emilia. Y desde luego, bueno, pues la profesora Emilia Bea pues es profesora de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y desde luego, como ya ha referido, pues es una de las grandes expertas en Simone Weil en estos momentos y también os aseguro que pues acercarse y tener el testimonio de la propia Emilia pues también hace que nos planteemos muchas cosas en la nuestra propia, ¿no? Y
No sé, Antonio, si tú querías decir algo sobre este tema o si queréis, bueno, pues podemos seguir echando un poco hacia adelante, porque me parece muy interesante también una de las cuestiones que aparecen en el libro, y es como acercarnos a un Dios trinitario que también desea, porque siempre parece una parte de la teología, ¿no? Se ha mantenido como un Dios que no padece, que no siente, que no tiene un ethos que le acerque a ese mundo. Y muchas veces bueno, pues hemos estudiado o leído o tenido una visión de ese Dios que parece impasible ante el mundo. Sin embargo, desde esta visión, ¿no? Si nos ponemos en esa mirada trinitaria, pues aparece como todo lo contrario, ¿no? Un Dios conmovido, un Dios que se acerca, un Dios que es puro movimiento. Sin embargo, eso, pues insisto, en la dificultad de poder tener eso, pues unas pedagogías como mucho más cercanas sobre esta realidad de Dios, porque parece que, o me da a mí la sensación, ¿no? Que muchas veces es como muy compartimentada. Tenemos una teología que marca mucho las tintas en un Dios o en una mirada casi cristológica, ¿no? Y parece que el espíritu, que ese Dios creador, Dios Padre y Madre, pues muchas veces queda un poco desdibujado, un poco más a la sombra. Entonces, no sé qué os parece a cualquiera bueno, de los tres o de cualquier persona que quiera intervenir. Eh, Simplemente, en respecto a esto último que dices, Monse, yo creo que es que la misma realidad de el Dios trinitario es deseo del hombre. Es decir, se dice en teología que cuando los tres actúan hacia afuera, actúan juntos, ¿no? Y en la creación del mundo, en la creación del hombre, están los tres. Es como que el deseo que es el espíritu dentro de la comunidad y comunión que es la Trinidad, lo apunta, lo dirige hacia afuera, es decir, Dios es deseo del hombre. Y la misma manifestación, la misma revelación, lo que en teología se llama la Trinidad económico-salvífica, la manera en que Dios se nos va dando a conocer es la expresión de que Él desea al hombre. En la Trinidad hay algo que tiende al hombre, es decir, que tiende a la comunicación, que tiende a la alteridad. Me ha gustado mucho el artículo sobre Levinas, ¿no? Es la alteridad, porque ellos tres son alteridad, o ellas tres son alteridad, que tiende a la alteridad, que es el ser humano, ¿no? Entonces, el deseo está en el principio. Lo mismo que decimos en el principio era la palabra, podríamos decir en el principio era el deseo, porque siempre han estado los tres, ¿no? Conociendo y deseando. Se habla mucho en la tradición patrística de la voluntad, de la volición. ¿Qué es la volición? Pues el deseo, ¿no? Como motor de Dios y motor del hombre, ¿no? Entonces yo creo que ese recuperar lo trinitario nos tiene que llevar a recuperar el deseo y por lo tanto a darle importancia en nosotros. Y la segunda idea, y acabo con esto, que me llama, lo ha dicho más al principio y me ha llamado mucho también la atención en otros artículos, es el de Silvia Martínez. Perdón si no cito a la autora en su contexto, pero lo voy diciendo Tranquilo. salpicadamente. Es algo muy importante, vamos a ver. Ese artículo habla y también Sarah Kuhle lo dice, habla de la escatología, es decir, de cómo vamos hacia la consumación del cuerpo y cómo la fe cristiana de lo que habla es de la resurrección de la carne y de la resurrección del cuerpo. La carne y el cuerpo es sus relaciones, es todo lo que somos y por tanto es también nuestro deseo y es la forma en la que nuestro deseo se abre paso en nosotros, nos va marcando, nos va configurando. Nuestra manera de desear forma parte de nuestro cuerpo, forma parte de nuestra historia, ¿no? Leyendo, y así termino, pensaba, ¿no? Cómo el resucitado, es decir, nosotros caminamos hacia esa resurrección, esa consumación, cómo el resucitado
lleva las marcas de la pasión en sí mismo, es decir, la huella de la historia, las llagas, el costado, lo que ha sido, sus relaciones, sus amores, sus amistades, sus fracasos, forman parte de él, forman parte de él. Y así las muestra, ¿no? Y así quedan consumadas, glorificadas, por decirlo de alguna forma, en él mismo. De igual manera, si nosotros aspiramos, tendemos, creemos, afirmamos, esperamos esa resurrección, esa transformación nuestra tiene que contar, cuenta con lo que nuestro deseo, nuestra forma de sentir, de desear, nuestras relaciones, nuestras heridas, nuestros gozos han hecho en nosotros, están incorporadas en nosotros. Por eso cuenta. No es una cuestión baladí, superficial, circunstancial o añadida. Es esencialmente parte de nosotros. También desde esa perspectiva escatológica que está muy presente en el libro. Muchas gracias, Antonio. Algo que me llama la atención y me gusta que sea así en esta obra es cómo se repite esta idea. Me da la sensación que no es casualidad que se repita la idea, es como el acercamiento por parte del ser humano a Dios que desea, ¿no? Lo ha dicho Antonio también, ¿no? A este Dios que desea desde el principio. Me ha gustado esto de en el principio, bueno, existe el deseo, ¿no? A este Dios que desea y que de alguna manera infunde el deseo en lo más central, en lo más vital, en lo más esencial del ser humano, ¿no? Y es lo que hace posible como ese volver la mirada hacia la vida buena, ¿no? Hacia la vida abundante, a lo que te da la vida también, ¿no? Que no es ni mérito personal, en la que no hay trabajo que hacer, ni tarea que sea posible, en la que no nos damos absolutamente nada, ¿no? Porque es don recibido, porque es gracia regalada, así es el deseo, ¿no? Porque es motor, porque es impulso, porque es un aliento vital, ¿no? Es la fuente de la que todo mana y todo corre, ¿no? Que viene y que regresa, ¿no? En ese amor que fluye con naturalidad, ¿no? La poesía nos ayuda muchas veces a expresar cómo es este deseo, ¿no? El arte en general nos ayuda a expresar cómo es este deseo. Es como si el lenguaje común nos limitara o fuera muy castrante para poder expresar esto que ocurre en el ámbito del deseo, ¿no? Es el espacio de la posibilidad, es el espacio de las iniciativas, ¿no? He de ayudarte, Dios mío, a que puedas continuar tu obra. Me diría algo así parecido, Eti, ¿no? He de ayudarte, Dios mío. Parece osadía, decir esto, he de ayudarte, Dios mío, ¿no? Es el espacio de las posibilidades y de las iniciativas. También lo vemos en las mujeres del Nuevo Testamento, ¿no? Porque te he tocado, porque he tomado la iniciativa, es posible que tú me devuelvas la salud, ¿no? Y también tú aprendas cómo hacer con otros, ¿no? Cómo devolver la salud, cómo considerar la pureza, ¿no? Se hacen como nuevas todas las cosas, ¿no? Es el espacio de la posibilidad, el espacio de la libertad y de la sanación, ¿no? Ese espacio de deseo tiene muchísimo mayor recorrido de lo que nos podemos imaginar. Lo que ocurre también con el deseo, la palabra deseo, lo que ocurre con la palabra deseo, creo, no con el deseo. La palabra deseo creo que en algunos momentos o en algunos entornos tiene como creo que produce ciertas reservas, porque alude a lo corporal, porque alude a la dimensión sexual del ser humano, porque alude a algo que a veces no hemos mirado suficiente, porque alude a ciertos bloqueos, porque alude a algo que desconozco, porque alude a algo que no quiero ver, porque alude a algo que creo que me desvía, ¿no? Y como todo eso también está en el mapa, parece que anda como revuelto y confundido, ¿no? Sin embargo, el deseo de Dios, de este Dios que nos desea, tiene que ver con todo nuestro ser, ¿no? Con este amor que es holístico, que es total, que es completo, que no está roto, que no está fragmentado, que no es desquiciado, ¿no? Nuestros mapas sí tienen esas temáticas muchas veces, ¿no? Cuando nos fijamos, y hay algo que dice Sarah Copley, es precioso, ¿no? Cuando habla del deseo y de la oración contemplativa o de la ascesis, ¿no? Cómo estos mecanismos de ascesis o de contemplación nos ayudan a ver el movimiento de Dios. Incluso nos ayudan en este mundo en que ya es difícil hablar de género y feminismo a percibir
o a intuir una novedad y cómo pueden incluso ayudarnos esta teología contemplativa o esta teología de las tesis a hablar hoy de feminismo o hablar hoy de género. Me parece precioso, ¿no? Me parece muy valiente decir esto así. O lo que llueve. Pues esto parece ser que era algo que ya le pasaba a Hildegard de Bingen, según señala también en su artículo Teresa Forcades, ¿no? Y fue, bueno, pues ese deseo puesto en el interior de Dios, lo que le hizo, bueno, pues transformar incluso no solamente su propia vida, sino también la vida religiosa en la cual ella estaba ya inserta, ¿no? Y le hizo también pues enfrentarse a determinadas autoridades de varones que eran pues los obispos que ella tenía a su alrededor y con los cuales tiene que iniciar pues una serie de diálogos para poder llevar adelante su proyecto de vida religiosa y el de sus hermanas, ¿no? Por eso también me parece que estos deseos de los cuales estamos hablando, los deseos trinitarios que nos hacen salir de nosotras mismas, ¿no? Y son un proyecto también de salud, pero de salud no solamente para nosotras mismas y para nuestro propio interior, que ya sería bastante, me parece a mí, sino que también son un proyecto de salud, de salvación y de luz para el resto de las personas, ¿no? Porque parece ser que estos deseos nos llevan también a enfrentarnos con el dolor humano, con el dolor ajeno. Y eso señala también en su artículo Olga Belmonte, ¿no? Cuando hace referencia pues, hasta a la ética de Rosbaif o a la ética de Levinas, ¿no? Bueno, pues ella dice, lo humano comienza cuando el proyecto de ser yo mismo queda interrumpido por la atención y la respuesta al otro. Claro, yo creo que esto también es algo que forma parte de ese proyecto trinitario, ¿no? Que no se queda en el propio interior, sino que siempre excede, que siempre lleva al encuentro de algo que está también fuera, que está mucho más allá de nuestra propia subjetividad, ¿no? Y que eso nos construye y eso es lo que nos hace ser más profundamente humanas. Entonces, por ejemplo, ella dice también la paciencia ayuda a resistir. También lo señala Emilia Bea, ¿no? Con la figura de Etty Hillesum, como esta actitud y esta acción consciente, ¿no? de formar parte de esa Trinidad, pues hace que podamos resistir a la violencia o a la injusticia, o que incluso por eso pues, se convierte en una mística también de resistencia, ¿no? De resistencia y de subversión. No sé esto qué os parece y si lo habéis visto también reflejado en los textos o os parece que sea también algo necesario para hoy. A mí me ha gustado mucho detenerme en esta reflexión de Olga Belmonte acerca de que lo humano comienza cuando se detiene mi proyecto. Me parece profético, ¿no? Y me parece como de una sabiduría muy honda. Esto que a veces cuesta tanto y a lo que nos resistimos de una manera natural, ¿no? Como que lo humano comienza cuando mi proyecto a veces incluso se puede resquebrajar o se interrumpe o se rompe, ¿no? Como que comienza lo humano cuando no puedo dar de sí hasta donde yo pensaba que era posible o donde tenía planificado, ¿no? Y quizás lo humano comienza, lo verdaderamente humano, lo hondamente humano comienza cuando queda interrumpido un proyecto que en realidad no es completo, ¿no? O que tampoco puedo darme del todo, ¿no? Porque descubro que en realidad mi proyecto es un territorio más fértil, muchísimo más fértil o de muchísima más posibilidad o de muchísimos más frutos que el que yo misma podría imaginarme en el principio, ¿no? O del que yo podría darme, o descubro que mi proyecto con una mirada de mucha mayor altura, con un horizonte muchísimo más amplio, ¿no? Y no simplemente con un horizonte ensimismado, ¿no? En el que solo puedo observar accidentalmente lo que tengo bien cerca, ¿no? Y nada más allá, ¿no? O descubro mi proyecto en el compromiso
de participación con este Dios trinitario, ¿no? Que es una idea también de Sarah Crowley, ¿no? Descubro mi proyecto en ese compromiso, no a imitación, sino en el compromiso de esa participación trinitaria, ¿no? Cuando soy capaz de aplazar mis propias decisiones, cuando doy paso como a esa vida con mayúsculas, inclusiva, libre, ¿no? Equitativa, cuando dejo espacio para que Dios se exprese con mi voz a través mío, pero sea su expresión, ¿no? Creo que es tremendamente intuitivo, ¿no? Esta idea de que lo humano comience cuando se rompe. Yo creo que tenemos, cuando nos hacemos mayores o tenemos experiencia de más madurez, creo que hemos vivido en realidad todas las personas que lo verdaderamente humano de nuestra vida ha empezado cuando se nos ha roto nuestro proyecto. Y ahí ha empezado verdaderamente ese proyecto comunitario absolutamente único, ¿no? Y por el que quizá queremos continuar. Bueno, esto ya... Muchísimas gracias, Amparo. Nada, a ti, Monse. Pues de entre las cosas que habéis compartido, Monse y Amparo, yo retomo una que ha aparecido por ahí, ¿no? Creo que Amparo es quien la ha mencionado. Eh, eh, el- no sé, la desconfianza hacia el deseo en cuanto que cuenta con la corporalidad, cuenta con las pasiones. Es un tópico, pero yo creo que es un tópico que lo es porque todavía está ahí, ¿no? Pero es que al cristianismo le sobra, no es que le sobra, sino que tiene que superar todavía mucho platonismo, ¿no? Yo creo que esa filosofía que subyace a esta visión del cuerpo y de la persona y del mundo en general, pues me parece que es un exceso de platonismo y que hay que entender desde una perspectiva teológica e histórica en la que, bueno, pues se incorporó, San Agustín de alguna manera también la hace suya en muchísimos aspectos, pero también pertenece a la historia del cristianismo la incorporación del realismo, de la teoría ilemórfica, ¿no? Ahí tenemos muchísimos autores que tienen como punto de partida otro, que no es el platonismo, y que arrojan muchísima luz, ¿no? Yo aquí como dominico me reivindico en favor de una sana y adecuada y actualizada interpretación de Santo Tomás en lo que tiene de verdad a Aristóteles, ¿no? Es otro punto de partida y bueno, pues aborda de otra manera el cuerpo, las relaciones, la materialidad, el placer, el dolor incluso, ¿no? Creo que lo ha dicho Amparo y me parece precioso, ¿no? Y necesario. Y luego, por otro lado, pues me agrada también muchísimo, no sé quién lo decía, y está en el libro, y ahora mismo no sé quién es, el artículo de Olga Belmonte. Claro, que todo esto, y verdaderamente estar arraigados en el Dios Trinitario y proceder y vivir desde esa forma que camina hacia la unidad en la pluralidad, pues nos lleva a un paradigma diferente, que es el de Levinas, ¿no? Y que me parece también absolutamente a reivindicar y todavía conocer mucho más, ¿no? El punto de partida no soy yo y mi proyecto en el mundo, no decía Amparo. El punto de partida no soy yo, el punto de partida es el ser con otros, ¿no? Comenzamos a ser personas cuando somos con otros. En la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu no son nada si no lo son con los otros y desde los otros, ¿no? No hay identidad sin la alteridad, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar esto hoy a nuestro modelo? Comenzábamos hablando de la pandemia, ¿no? A mí me ha decepcionado un poco que pensé que íbamos a salir más pensando en los otros, ¿no? Y hemos salido muchas veces, pues, un poco como a salir lo mejor de nosotros mismos, pero también muchas veces lo peor. Un refuerzo del ego, del proyecto personal, un protégese quien pueda, sálvese quien pueda. No generalizo, toda generación es injusta, también ha salido lo mejor, ¿no? Pero en ese modelo al que estamos caminando, yo creo que esto tiene que estar presente y yo lo reivindico, ¿no? Un paradigma donde no somos primero nosotros y luego el otro, sino que no somos sin el otro. El otro nos antecede, nos acompaña, nos espera al final, ¿no? Es absolutamente trinitario y es absolutamente, pues, filosófico, que es lo que hemos visto desde este modelo que nos presenta Levinas, ¿no?
No sé si nos queda mucho tiempo, me parece que no. Quizá Mireia nos lo irá diciendo, pero sí quería, bueno, pues deciros, ¿no? Cómo este modelo de Trinidad que estamos mencionando esta tarde se convierte también en un modelo de justicia y de no solamente de justicia, sino de un tipo de justicia compasiva para el mundo en la actualidad, en ese mundo que estamos empezando a transitar. Y yo creo que como modelo, o sea, sí que necesitamos pues otras, lo hemos dicho, ¿no? Otras pedagogías, otros lenguajes, otras formas de acercarnos y de ahondar. Y no sé qué os parece esto para cerrar, pero sí que me gustaría, bueno, pues que a lo mejor, si os parece, decir alguna cosa de esto, y si no, que a lo mejor lanzar es también un deseo trinitario para el momento en el que estamos. Bonito, Monse, siempre propones cosas muy bonitas. Pues, mira, a mí me gustaría, bueno, compartir una cosita muy, muy sencilla y la verdad no la tenía pensada, pero me ha venido mientras os escuchaba y tiene que ver con esta mística de la resistencia que de manera tan bonita y, y tan honda escribía Emilia Bea, ¿no? A pesar de todo, bueno, el deseo de luz produce luz. Y creo que esto es profundamente esperanzador, ¿no? En un mundo desquiciado o en un mundo roto, dividido o con mucho para lo que dolernos o mucho con lo que llorar, el deseo de luz sigue produciendo luz, ¿no? Y tenemos a estas grandes mujeres, ¿no? Que parecen que en realidad tampoco están en ningún lugar elevado, ¿no? Del Olimpo, de las testigos, ¿no? De Evangelio, ¿no? Porque nos hemos encontrado seguramente mujeres anónimas que han vivido con intensidad y apasionadamente esto de que el deseo de luz produce luz, ¿no? A mí me gustaría como nombrar a tres realidades muy pequeñitas. Una de ellas es un grupo de mujeres nigerianas con las que empezamos a cantar. Mujeres en situación de calle, en situación algunas de vivir en el mundo de la prostitución, mujeres prostituidas, con las que pudimos poner en valor una cultura, una tradición, una espiritualidad, una indumentaria, unas danzas, unos cantos, una manera de cuidado, de crianza, de recuerdos, de memoria. Bueno, lo que empezamos a cantar en aquellos días en los que hacía frío y muchas de ellas vivían en la calle era que freedom is coming, ¿no? La libertad está llegando. ¿Cómo se puede cantar? ¿Cómo podemos cantar al Señor que la libertad está llegando cuando vivimos en un suburbio, ¿no? Cuando no tenemos un colchón seco para dormir? Sin embargo, el deseo de luz produce luz. Otro relato. Todos estos tienen como mucha historia detrás, ¿eh? El relato de Leslie. Yo lo conocí hace muy poquito. Una chica, parecía que tenía unos 40, 45 años, ¿no? Con el deseo de volver a casa. Una mujer colombiana, 3 años en Valencia, con tarjeta de residencia, bueno, documentación en regla. Sin embargo, también en situación de calle, ¿no? Necesito volver a casa. Y en este deseo de volver a casa, el formato fue el siguiente. Me lo encontré en la puerta del trabajo, el Servicio Jesuita Migrantes. Bueno, ella llevaba como una maleta muy grande, llevaba como 6 o 7 días durmiendo en la calle y lo que quería para volver a casa, como había compartido con el grupo de mujeres migrantes que acompañamos, quería hacer una experiencia de kenosis, o al menos así lo entendí yo, porque lo que hizo fue: necesito volver a casa, pero no es que quiera deshacerme de todos los trastos que tengo. Lo que quiero es poder regalar a cada una de mis compañeras con las que he vivido algo hermoso o algo hondo o algo que ha sido consolador para mí. Y a pesar de la suciedad o a pesar de lo sucio de todo aquello, estéticamente sucio, había tanta hermosura en el cuidado de dejar un vaquero totalmente destrozado o unos zapatitos de niña que eran para la hija de no sé quién. Es como para volver a casa
hice realmente un ejercicio de vaciamiento personal para volver a empezar, ¿no? Y otro relato también lleno de deseos y de que el deseo de luz produzca luz era el de Elena, ¿no? Una mujer también venezolana que vivió, y digo en pasado, la violencia severa, ¿no? Y que se quedó sin leche para amamantar a su niña por una paliza, ¿no? Después de algo tan traumático se perdió la leche. Entonces su dolor era que tuvo que amamantar a su hija o tuvo que dar de comer a su hija de otra manera. Ella esto lo cuenta como entre lágrimas, ¿no? Porque no pudo darle de comer como ella hubiera deseado, ¿no? Sin embargo, sus palabras de consuelo son: a pesar de todo, merece la pena que yo pueda mostrarle a mi niña, a mi bebita, ¿no? Quién es Diosito para mí, ¿no? Cuál es la belleza de este mundo y desde dónde merece la pena empezar un proyecto de vida, ¿no? Y quién tiene que intervenir en ese proyecto de vida, ¿no? Entonces, para mí, el deseo tiene que ver con este clamor o con este grito silenciado de los pobres que buscan la justicia y que se escucha, ¿no? Entonces creo que en el espacio de lo contemplativo o del silencio de Dios, donde nos aproximamos para presentarle también nuestro deseo y conectamos con el suyo, oímos como a lo lejos y cada vez más cerca estos clamores que nos conectan con el deseo de luz produce luz, ¿no? Y ahí nos conectamos, ¿no? Y a mí me produce mucha consolación esto, ¿no? Y mucha esperanza y mucho agradecimiento, ¿no? Por todo lo recibido, ¿no? Y bueno, pues no sé, por ahí, con todas las limitaciones, claro. Bueno, rollos más, esto era. Muchísimas gracias, Amparo. Muy bien, Monse, yo creo que pasamos a las preguntas, ¿no? Sí, no sé si mientras Antonio o Emilia quieren decir algo y si alguien quiere decir alguna cosa más. Al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? El artículo dedicado a Hildegard von Bingen es interesantísimo porque como desde su experiencia femenina genuina y que se abre paso con dificultad, llega a darnos imágenes del Dios trinitario que son valoradas pues, en el siglo XX, ¿no? Se le hace doctora de la Iglesia en el siglo XX, ¿no? Con Benedicto XVI, o sea, antes de ayer prácticamente, ¿no? Del siglo XII. Y el libro suyo, Esquivias, conoce las vías, pues bueno, no me enrollo. Me he acordado ahora mismo y me inspiró un poemita y estaba buscando el libro en el que estaba. Tenía los libros ahí para sujetar el flexo y a la vez quitar el flexo porque para coger el libro no sabían cuál estaba. Son 2 versos nada más y era un poemita que se titulaba Nesquivias, es decir, no conozcas las vías, ¿no? Pero está inspirado directamente en Esquivias, ¿no? Y lo leo porque son 2 versos nada más y lo he encontrado justo a ti. No quieras escapar hacia otros cielos, no sabe del amor quien vuelve vivo. Yo he querido ser grúa muchas veces, lo he encontrado en el último momento. Que es un libro basado en el vuelo, en la ebriedad, el deseo, la libertad. Es el de Humo Verde, ¿has dicho? No, ¿Es el libro el de humo verde poemas? es el. Yo he querido ser grúa muchas veces. Mi poética Vale, os escandalizaría muchas veces en el sentido de que no es una poética teológica directamente, ¿no? Es Antonio, más ¿qué te parece literatura. si nos lo pones en el chat ahora, la referencia, por si alguna persona quiere, sí, mira, Estupendo. buscarlo? como lo tengo aquí, si quieres Sí. puedo poner alguno de los poemas de Antonio y de los premios recibidos, que no los he mencionado, pero lo voy a poner si os parece, ¿vale? Y así por si alguien quiere decir, si Emilia quería, no sé si quería decir algo o quien le apetezca y quiera compartir algo. No, es que me ha impresionado mucho lo que ha dicho Amparo, ¿no? Sobre que el deseo de luz produce luz y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ella ha dicho y lo comparto plenamente. Muchísimas gracias, Emilia, por estar y por estar este rato con nosotras, porque sabemos que tenías muchas ocupaciones, vamos.
Creo que ya lo he puesto en el chat, ¿vale? Por si alguien lo quiere consultar alguno, bueno, no que quiera, sino que debéis leer alguno de los poemas de Antonio porque os gustará muchísimo, os lo aseguro. Y no sé si tenemos que dejarlo por el momento, no sé, Silvia y Tenemos Mireia, que hasta como unos 15 minutos más, por si acaso. Vale, Yo creo que nos vale. caben 2, 3 preguntas así, respuestas breves. Nos caben. Si alguna persona quiere decir alguna cosa, quiere preguntaros algo. Así que podéis animaros y si no, yo os voy diciendo que de verdad no dejéis de leer el libro porque se lee, hay algunos, los capítulos pues entendemos pues que tienen una cierta profundidad y que a veces resultan un poco complejos, pero de verdad que pensamos que, bueno, que nos llevan sobre todo, son capítulos muy abiertos, que nos hace que conectemos con otras realidades que estamos viviendo, por lo menos a mí me lo parece cuando, a medida que he leído y he releído cada uno de los capítulos, y que creo o tengo la sensación de que va a ser un libro que va a envejecer bien, porque no es un libro, bueno, pues yo creo que es de las pocas veces, ¿no? Decíamos al principio que es de las pocas veces que se ha hablado de la vida trinitaria de las mujeres y que hay mujeres que estén hablando de sus propias realidades, ¿no? De sus propias experiencias, de cómo esas experiencias se les ha puesto nombre, de cómo esas experiencias han trabado sus propias realidades. Y yo creo que eso en teología no es muy común, pero tampoco creo que lo sea ni en el ámbito filosófico, ni tampoco en nuestros ámbitos pastorales o donde nos movamos cada una de nosotras. Por eso me parece que es un libro que merece la pena, bueno, pues ser leído con tranquilidad y revisitar alguno de los capítulos con tiempo.